Fue el arquitecto silencioso, eficiente y despiadado del Holocausto, el adulador más leal de Hitler. Despidió sin piedad a los que se interpusieron en su camino mientras ascendía a una posición de poder que era superada solo por la del Führer. Al final traicionó espectacularmente a su maestro, solo para ser derribado por sus propias manos. En este episodio biográfico revelaremos la fría y calculadora vida y muerte de Heinrich Himmler. Mi nombre es Alejandro Amaya y así comenzamos. Heinrich Luitpold Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en Wintersbach, Strauss II, en Múnich. Fue el segundo de 3 hijos para Gebhard y Anne-Marie Himmler. Gebhard era el subdirector de la escuela secundaria de Landshut y era un hombre piadoso y pedante. La familia estaba bien, pero no eran ricos, y también tenía cierto prestigio en la comunidad local. Gebhard había sido previamente el tutor de los príncipes reales de Wintersbach. Fue esta conexión la que lo condujo al gran honor de tener al príncipe Heinrich de Baviera como padrino de Heinrich. Heinrich no era un niño sano. A menudo se ausentaba de la escuela por una enfermedad u otra. Aún así, compensaba las ausencias simplemente trabajando más duro. Al hacerlo, demostró ser un excelente estudiante. Un maestro de escuela secundaria lo recordó como un alumno muy entusiasta, cuya aplicación insaciable, ambición ardiente y participación activa en clase había hecho que lograra excelentes resultados. Para el hombre que continuaría persiguiendo al clero cristiano sin piedad, creció como parte de una familia devota y creyente. Cuando era joven, escribió en su diario: «Siempre amaré a Dios y seré fiel a la iglesia». Cuando era un adolescente, Heinrich sirvió como monaguillo, pero cuando estalló la guerra, desarrolló el deseo de servir a su país en una guarnición militar. Gebhard, un ferviente nacionalista, aprobó y trató de usar su contacto real para allanarle el camino a su hijo, para que se convirtiese en un oficial. Sin embargo, la Marina Imperial rechazó al joven de 17 años, debido a su miopía, por lo que recurrió al ejército. Ingresó y fue enviado a la Escuela de Formación de Oficiales, pero antes de que se cumpliera su estudio y se convirtiera en un cadete, la guerra había terminado. A diferencia del Führer, a quien había llegado a admirar mucho, Himmler no vio nada de la carnicería de la Gran Guerra de primera mano. En 1919, Himmler se unió a una de las muchas unidades del Ejército de Cuerpos Libres que estaban decididas a aplastar el movimiento comunista. Durante los siguientes 2 años sirvió en varias organizaciones paramilitares que estaban en marcha contra la democracia, el vergonzoso Tratado de Versalles y la dictadura marxista. El joven Himmler, frustrado porque no pudo pelear en el frente durante la guerra y al carecer de una dirección, buscó una causa que pudiera abrazar y un líder al que pudiera respetar. Leyendo los panfletos contra los judíos que circulaban por Múnich, también consiguió los protocolos de los ancianos de Sion, un documento falso que pretendía contener detalles de una conspiración mundial judía. Himmler alcanzó la mayoría de edad en una época en la que el viejo orden de las cosas estaba en estado de caos. El pueblo alemán fue derrotado, su economía diezmada y su psiquis dañada irreparablemente.
Esto causó mucho miedo y mucha depresión en el viejo orden. Himmler, el hijo de un tutor real, había encontrado un lugar seguro en la sociedad, pero ahora todas las apuestas estaban canceladas. Tendría que forjar su propio camino. Gebhard Himmler había inculcado en sus hijos el ideal teutónico de que el ario alemán era el ser humano maestro. Lo que Heinrich vio en las calles de Múnich a principios de los años 20 fue lo opuesto a la supremacía aria. La gente se deslizaba rápidamente hacia la decadencia y la inmoralidad, pero esto no era culpa del pueblo alemán. Sus lecturas convencieron a Himmler de que los males del país podían atribuirse a un grupo y que, por supuesto, eran los judíos. Himmler pasaría el resto de su vida defendiendo el ideal teutónico. Su estribillo constante cuando se enfrentaba a una situación era: ¿qué habrían hecho nuestros antepasados en esta situación? Disgustado por lo que le había sucedido a su amada nación alemana, el joven Himmler comenzó a hacer un plan para emigrar. El 23 de noviembre de 1921 escribió lo siguiente en su diario: hoy corté un artículo del periódico sobre la inmigración a Perú. ¿Dónde terminaré? España, Turquía, los países bálticos, Rusia, Perú. A menudo pienso en eso. Dentro de 2 años ya no estaré en Alemania. Ahora, un año después, todavía estaba en Alemania. Pero el sueño de vivir en el extranjero todavía estaba con él. En 1922 preguntó en la embajada soviética acerca de mudarse a Ucrania, como administrador de una propiedad. Curiosamente, 2 décadas más tarde, enviaría sus escuadrones de la muerte a Ucrania para diezmar la tierra y acabar con la comunidad judía que allí habitaba. Pero ahora sus ambiciones eran simplemente ser un administrador agrícola pacífico. Bien. Hacia el final de 1922, Himmler se había terminado una licenciatura en agricultura y consiguió un trabajo como asistente agrícola en una fábrica de fertilizantes. Entonces, en 1923, se unió al Partido Nacionalista Socialista de los Trabajadores, también conocido como el Partido Nazi. Comenzó como miembro de una unidad paramilitar bajo las órdenes de Ernest Röhm y participó en el fallido golpe de Estado de la cervecería, el Putsch. En un intento por tomar el poder, la policía arrojó a varias personas, incluido el propio Hitler, a prisión. Himmler fue interrogado, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. Pero su participación en el intento de rebelión lo llevó a perder su trabajo como analista agrícola. Sin recibir ingresos, tuvo que volver a vivir con sus padres. En esta época, Himmler parece haber caído en una depresión. Afirma que tenía algunos amigos y retrataba a una personalidad volcánica agresiva. La religión católica, que había sido tan querida para él, fue abandonada y una fascinación por lo oculto comenzó a tomar forma. A diferencia de muchos otros nuevos reclutas del partido nazi, Himmler no fue inmediatamente superado por la presencia de Adolf Hitler. Esta adoración que tenía por él se desarrollaría después. Como era su naturaleza, Himmler leyó todo lo que pudo sobre Hitler. Llegó a apreciarlo primero a nivel intelectual. Por ende, la adoración vendría muy pronto. El ahora desempleado de 25 años comenzó a poner todas sus energías en la causa del nacionalsocialismo. Asumió el cargo de secretario que le ofreció Gregor Strasser, un farmacéutico de Landshut, que se presentaba como candidato para el Reichstag. A cambio de un salario de 120 Reichsmarks, viajó por la Baja Baviera en su motocicleta y pronunció discursos incendiarios contra los judíos y comunistas. Strasser era un miembro del partido nazi que intentaba arrebatar el control de la organización al encarcelado Hitler. Creyendo que lo sucedería, Himmler apoyó a Strasser en esta lucha interna por el poder.
A principios de la década de 1920, Heinrich, notoriamente tímido, encontró a su Fräulein, una enfermera de Bromberg llamada Margaret. Alta, rubia y de ojos azules, encajaba en el ideal teutónico y conciliaba con la imagen ideal de Himmler de la femineidad germánica. La pareja se casó el 3 de julio de 1928 y Margaret aportó una dote considerable al sindicato. La ganancia financiera inesperada permitió a Heinrich hacer realidad su sueño de poder tener su propio terreno y compraron una granja de pollos no lejos de Múnich. Durante ese tiempo, Himmler logró ascender rápidamente dentro del partido nazi. En 1926 fue subjefe de propaganda del Reich y luego diputado Reichsfield SS. Para entonces, Hitler había sido liberado de la prisión, hizo a un lado la amenaza interna de Strasser y publicó su tomo Mein Kampf. Himmler cambió sin esfuerzo su lealtad de nuevo hacia Hitler. Devoró el Mein Kampf comentando que contenía una cantidad extraordinaria de verdades. Muy rápidamente, la lealtad a Hitler se volvió absoluta. A mediados de la década de 1920, Hitler se dio cuenta que necesitaba una fuerza de protección especial. Necesitaba un escuadrón de hombres que le brindaran una lealtad incuestionable e incluso que estuvieran preparados para marchar contra sus hermanos si fuera necesario. Nadie era tan fervientemente devoto y por lo tanto tan evidentemente adecuado como Heinrich Himmler para encabezar tal fuerza. El 6 de enero de 1929, Hitler nombró a Himmler para el puesto de Reichsführer SS. En ese momento, el SS era una pequeña división de la SA, la cual era más grande y estaba bajo la jefatura de Ernst Röhm. La SA era el ejército privado de Hitler. La calidad de lucha de sus hombres era cuestionable, pero Röhm vio que su fuerza provenía de la fuerza de los números. En contraste, la SS era una fuerza mucho más elitista. Sus miembros usaban gorras negras con viseras adornadas con una calavera a lo largo, con brazaletes de esvásticas. Esta nueva posición era ideal para Himmler. Desde muy joven había estado fascinado por la Guardia Pretoniana, que era la fuerza de protección de élite de los emperadores romanos. Ahora tenía la oportunidad de crear su propia Guardia Pretoniana moderna. Inmediatamente comenzó a poner su propio sello en las SS. Hizo que se fabricaran hebillas de cinturones con las palabras SS. También ideó su lema sucinto para sus hombres, que decía: hombre, la lealtad es tu honor. Cuando Himmler asumió el liderazgo de las SS, contaba con alrededor de 200 hombres. Un año más tarde, había crecido a un poco más de 1000 y en junio de 1934 había aumentado a 50.000 hombres. En 1931, Himmler creó una unidad dentro de esa unidad y la llamó 1C y la puso bajo el liderazgo de una estrella en ascenso llamado Reinhard Heydrich. Más tarde se convertiría en el servicio secreto. Este fue el órgano mediante el cual Hitler pudo haber realizado una vigilancia interna dentro de su partido. En 1934, la SA, bajo Ernst Röhm, se había vuelto redundante para Hitler, ahora canciller. De hecho, no era necesaria o no necesitaba un grupo de matones callejeros. Su asociación con ellos iba a ser perjudicial para su carrera. Era hora de disolver este ejército privado. Himmler estaba encantado con la noticia de que el SA, junto con su comandante Röhm, estaban a punto de ser liquidados. Durante 5 años había sido un subordinado al tosco y desorganizado Röhm, a quien consideraba su inferior social. Himmler se lanzó a planear el derrocamiento de la SA.
que la historia recordaría como la noche de los cuchillos largos. Se falsificaron documentos para demostrar que el SA estaba planeando un golpe y Himmler personalmente llevó estos documentos a Hitler. Inmediatamente se elaboraron listas de muerte que contenían los nombres de los líderes del SA, así como cualquier otra persona que Himmler y Heydrich consideraran amenazas a su creciente poder. En la parte superior de esa lista estaba Ernst Röhm. Cuando Röhm fue detenido, Hitler realmente estaba a favor de conmutar la sentencia de muerte de su colega de mucho tiempo. Pero Himmler y Heydrich lo intimidaron para que lo eliminara, aconsejándole que esto sería punzadas de conciencia que harían que otros hicieran una pausa en futuras acciones conspirativas. Los arrestos, tormentos y asesinatos de la noche de los cuchillos largos fueron llevados a cabo por las SS de Himmler, su líder. Bueno, él fue uno de los principales beneficiarios de esta operación. A raíz de la purga del ensayo, Himmler asumió la dirección de la Gestapo de manos de Hermann Göring. En esta época, Himmler ordenó la muerte de Gregor Strasser, el hombre al que había apoyado anteriormente como líder del partido nazi y que había sido su empleador. En 1935, Himmler estaba en una posición de gran poder dentro de los nazis. Además de encabezar la SS y la Gestapo, también estuvo al mando de toda la policía alemana, lo que le permitió participar en las reuniones del gabinete con todos los derechos y privilegios que se otorgan a un ministro del Reich. El 11 de octubre de 1936, Himmler pronunció el discurso frente a la Academia de Derecho Alemán. En él, dejó en claro cómo iba a dirigir la policía y las fuerzas de defensa del país, diciendo: ya sea que nuestras acciones entren o no en conflicto con un artículo o subsección en particular, es una cuestión de total indiferencia para mí. En el cumplimiento de mi deber hago precisamente aquello de lo que puedo responder en mi trabajo para el Führer y la nación, y lo que equivale al sano sentido común. Si otros se quejaron o no por la violación de la ley, no me preocupa. Hitler solo aceptaría a los mejores hombres teutónicos. Como la organización iba a ser una clase de élite racial, Himmler se aseguró de ver la foto de cada solicitante. Los escaneó meticulosamente en busca de cualquier cosa que pudiera dar evidencia de impureza. Una vez que encontró sus especímenes perfectos, tenía la intención de hacer lo que pudiera para asegurar que hubiera más de ellos. Y así, el 28 de octubre de 1939 emitió su orden de procreación a las SS. Era el más alto deber de las mujeres y las niñas concebir hijos de los soldados de las SS antes de que fueran a la batalla. En otras palabras, si una mujer no quiere someterse a las demandas sexuales de un hombre SS, ella era culpable de traición al Estado. Himmler se obsesionó con la idea de procrear el mundo con arios puros. Se emitió una orden de que cada hombre SS debía engendrar al menos un hijo. Él consideraba que la monogamia era un pecado. A sus hombres se les permitió tener varias esposas para poder engendrar tantos futuros héroes como fuera posible. Bajo Himmler, las SS se convirtieron en mucho más que un grupo de guardaespaldas personal para el Führer. Himmler había sido encargado de restaurar la salud de la nación.
Esta tarea requería librar al país de la impureza racial. Para hacer esto, la SS pasaría de comunidad en comunidad y la limpiaría de judíos, masones y jesuitas. Pero Himmler pronto amplió la lista de indeseables para incluir a eslavos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y comunistas. Cuando Hitler invadió Rusia en 1941, Himmler proporcionó escuadrones de acción que seguirían al ejército regular mientras conquistaba la tierra. Su trabajo era eliminar a todos los judíos, comunistas y gitanos. Himmler se aseguró de que sus hombres mantuvieran registros meticulosos de sus actividades. Uno de los comandantes del escuadrón había registrado 90.000 asesinatos solo en los últimos meses de 1941. Sin embargo, estos asesinatos de mascotas, como los veía Himmler, presentaban un problema al cual él tenía que proporcionar una solución, ya que el hecho de tener que matar a tantas personas cada día estaba generando un desafío para la psiquis de los soldados que hacían el trabajo. La pregunta que se le ocurrió fue si estaba allí una forma más eficiente de matar, que no condujera a tal desmoralización. Ahora, por supuesto, no había duda en la mente de Himmler de que el curso del asesinato en masa era normalmente correcto. Social y políticamente, durante años, había inculcado dos reglas simples en la mente de sus SS. En primer lugar, el Führer siempre tiene la razón. Y en segundo lugar, el fin justifica los medios. Presentó el exterminio masivo como una monumental misión secular que sus hombres tuvieron el privilegio de cumplir. Después de presenciar personalmente la ejecución de 200 judíos cerca de Minsk, dijo que es la maldición del gran hombre el pisar cadáveres. En el verano de 1941, Himmler convocó al comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss, a una reunión en Berlín. Le informó que el Führer había ordenado la solución final de la cuestión judía. La SS le dijo a Höss que llevara a cabo esa orden y había elegido Auschwitz como el lugar privilegiado para hacerlo. Höss y Adolf Eichmann iban a organizar el genocidio, pero Höss era el hombre a cargo. Bajo la atenta mirada de Himmler, los campos de concentración con Auschwitz como el modelo brillante se convirtieron en una fábrica de muerte increíblemente eficiente. Los que pasaban las puertas del campo fueron sentenciados a trabajos forzosos y los seleccionados iban directamente a las cámaras de gas. En menos de 15 minutos eran víctimas muertas del gas altamente venenoso, el ciclón B. Para los que se consideraban aptos para trabajar, su muerte vendría por agotamiento o inanición. Himmler realizó una visita personal a Auschwitz en 1942. Presenció cómo se seleccionaban las víctimas y observó a través de una mirilla de la puerta de la cámara de gas mientras se llevaba a cabo las ejecuciones. No comentó lo que vio, lo que fue una señal para el comandante Höss de que estaba contento con lo que presenció. Pasó a inspeccionar el resto del campamento, durante el cual Höss hizo campaña sobre las miserables condiciones y los peligros de enfermedades para sus hombres. Himmler lo detuvo en medio de la oración y le dijo que no quería saber más sobre sus dificultades. Para un oficial de las SS no hay dificultades, dijo Himmler, agregando: su deber siempre es eliminar las dificultades él mismo, tan pronto como surjan. ¿Cómo lo hace? Tú lo debes descubrir, no yo.
A mediados de 1944, la marea de la guerra había cambiado y la escritura estaba en el muro para el régimen nazi. Sin embargo, la lealtad inquebrantable de Himmler a Adolf Hitler todavía estaba intacta. Siendo este el caso, los historiadores han notado que parece extraño que con su enorme red de espionaje no tuvieran advertencias anticipadas del complot del 20 de julio de 1944 para matar a Hitler. Algunos tienden incluso a pensar que estuvo involucrado de alguna manera. Ahora bien, es cierto que 3 días antes del ataque rechazó una solicitud escrita de la Gestapo para arrestar a 2 de los principales conspiradores. Es posible que Himmler no tuviera la intención de matar a Hitler el 20 de julio de 1944, pero esa traición estaba por venir y se manifestaría en el cumpleaños del Führer. Era el 20 de abril de 1945 y ese día Himmler fue un invitado junto con otros nazis de alto rango en lo que seguramente debe haber sido una de las fiestas de cumpleaños más macabras de la historia. Se llevó a cabo en el búnker subterráneo, que fue el último escondite de Hitler, situado en el corazón de la devastada Berlín. Hitler no sabía que Himmler tenía un segundo compromiso más tarde ese día, con el emisario del Congreso Mundial de Judíos, al cual le propuso que los judíos y los nacionalsocialistas enterraran el hacha y que los presos del campo de concentración fueran entregados a la Cruz Roja. Solo unos días antes había dado órdenes de que ningún sobreviviente de los campamentos cayeran en manos enemigas y que no se rindieran los campamentos. Su cambio de rumbo era claramente una cuestión de conveniencia, en un intento de minimizar la ira de los aliados cuando descubrieran los horrores que habían estado ocurriendo bajo su vigilancia. 3 días antes, Himmler mantuvo conversaciones con el diplomático sueco Count Folke Bernadotte, a quien presentó una oferta sorprendente, diciendo que para salvar a los alemanes de la fuerza total de una invasión rusa, estaba dispuesto a entregar el frente occidental, pero no el frente oriental. Himmler creía que podía negociar directamente con el presidente Eisenhower y se preguntó en voz alta si debía darle la mano al presidente u ofrecerle un saludo nazi. Por supuesto que las visitas clandestinas de Himmler estaban destinadas a ser ultra secretas. Sin embargo, de alguna manera se filtraron a los medios y el 28 de abril la BBC de Londres transmitió que Himmler afirmaba que Hitler estaba muerto y que él era su sucesor. En el búnker de Berlín, Hitler estaba monitoreando las ondas de radio. Y esta noticia pronto llegó al Führer. Hitler estaba estupefacto. Podía aceptar la traición de cualquier otra persona, pero nunca de su leal Himmler. Lo llamó la traición más monstruosa en la historia del mundo e inmediatamente ordenó el arresto de Himmler. Pero unos días después, Hitler estaba muerto víctima de su propia mano. En mayo, Himmler se reunió con el heredero de Hitler, el almirante Karl Dönitz, en el cuartel naval de Peón. Dönitz se mostró cauteloso, a pesar de que Himmler había sido depuesto, ya que no sabían cuánta lealtad le tenían la gente de las SS. Le mostraron a Himmler su carta de despido. Ignorándola, felicitó a Dönitz por su nombramiento y se ofreció a trabajar con él como su segundo al mando. Dönitz declinó la oferta y le comunicó que la reunión había terminado. De esta manera le permitió a Himmler irse. Himmler resolvió esconderse y esperar su momento antes de regresar para liderar a su todopoderoso SS. Pero el 22 de mayo, con la guerra terminada y Alemania bajo ocupación aliada,
una patrulla británica vio a un grupo de hombres harapientos en las afueras de Hamburgo. Uno de ellos, un hombre bajo y delgado, con un parche negro en el ojo, les dijo que su nombre era Heinrich Hiesinger y luego mostró documentos de identidad falsificados. Estaba vestido como un soldado alemán ordinario. Los 7 hombres eran de hecho Himmler y sus guardaespaldas. Los guardias británicos detuvieron al grupo y los colocaron en un campo de prisioneros de guerra en las afueras de Bremen. No pasó mucho tiempo para que el orgulloso Himmler se irritara por el trato común que recibía, al tenerlo como un simple soldado. Después de unos días solicitó una audiencia con el comandante del campo esperando ser tratado con más dignidad. Himmler anunció su verdadera identidad, pero en lugar de ser respetado por su posición como el hombre nazi número 2, sus captores lo trataron con desprecio, lo obligaron a desnudarse por completo y lo mantuvieron bajo vigilancia las 24 horas para evitar su suicidio. Al día siguiente, Himmler fue llevado ante el comandante del campo para ser interrogado. Su boca había secretado una ampolla de veneno que se había entregado a todos los principales nazis y que ellos siempre llevaban consigo. Un registro corporal se ordenó y cuando el médico trató de examinar la boca de Himmler, mordió la ampolla. El británico, enfurecido, trató desesperadamente de eliminar el veneno de su sistema, pero no funcionó. En 12 minutos, Himmler estaba muerto. Y bueno, YouTubenauta, espero que hayas disfrutado este episodio bibliográfico. Si lo hiciste, hay un par de cosas que podrías hacer por mí ahora mismo. Una de ellas es presionar el botón me gusta y a continuación puedes presionar el botón de suscribirse. Y si realmente deseas recibir una notificación sobre estos videos, presiona el botón de la campana al lado del botón suscripción. Y eso te enviará una notificación cuando publique un nuevo video. Hasta la próxima.